Hola a todos, mi nombre es Cristian Colmenares Álvarez, soy estudiante de Economía de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Yo le voy a explicar sobre los problemas coyunturales de la economía boliviana. Para empezar, la economía boliviana ha experimentado diversas transformaciones a lo largo de su historia, desde un modelo dependiente de la minería en el siglo XX hasta un enfoque más diversificado en las últimas décadas. Bolivia es un país rico en recursos naturales, incluyendo gas natural y minerales, que son fundamentales para su economía. Para ello, les daré una breve historia sobre la economía boliviana. Bueno, para empezar con una breve historia de la economía boliviana, la economía de Bolivia es rica y diversa, marcada por transformaciones significativas desde su independencia en 1825. Y durante el siglo de 1900 la economía boliviana se basaba en la agricultura y la extracción de minerales, especialmente del estaño, que se convirtió en su pilar fundamental durante el auge de la minería en la década de 1900. Sin embargo, este auge también trajo consigo inestabilidad política y social, con una serie de revoluciones y golpes de Estado que afectaron el desarrollo económico del país. Posteriormente, la Revolución Nacional de 1952 fue un punto de inflexión que promovió la nacionalización de minas y una reforma agraria, buscando una distribución más equitativa de la riqueza. Y a partir del año 1980, los periodos de crisis económica llegaron a Bolivia a implementar políticas de ajuste estructural, donde hubo privatización. No obstante, el giro hacia un modelo de economía más inclusiva y sostenible se intensificó a partir del 2006 con la llegada de Evo Morales a la presidencia, que inició un proceso de nacionalización de los recursos naturales y un enfoque en el desarrollo social. Bueno, las estructuras económicas. Las estructuras o los sectores principales en la economía boliviana se caracteriza por ser una estructura dinámica donde coexisten diferentes sectores. Entre ellos tenemos los sectores más importantes, que son la agricultura, la industria y los servicios. En la agricultura, el sector fundamental para la economía rural de Bolivia y emplea a una gran parte de la población. Bolivia produce una variedad de productos agrícolas, como destacando la soya, la quinoa, el café, etc., donde la agricultura enfrenta retos como el cambio climático y la necesidad de mejores tecnologías de producción. Luego tenemos el sector industrial, donde la industria boliviana ha sido históricamente dominada por la minería, pero se han intentado diversificar hacia la manufactura, donde la industrialización de gas natural y el desarrollo de la industria alimentaria son áreas de crecimiento potencial. Sin embargo, la capacidad industrial del país sigue siendo limitada en comparación con otros países de la región. Y por último tenemos los servicios. El sector de servicios ha crecido considerablemente, representando una porción significativa del PIB. Incluye turismo, comercio y otros servicios financieros que se han visto impulsados por la creciente demanda interna y la inversión en infraestructuras. Los recursos naturales y el impacto que genera en la economía boliviana son los siguientes. Para empezar, Bolivia es rica en recursos naturales, entre los cuales destacan el gas natural, el petróleo y los minerales. Los minerales serían como principalmente el zinc, la plata y el estaño, y recursos agrícolas. El gas natural ha emergido como uno de los grandes pilares económicos más importantes del país, representando una gran proporción de las exportaciones del país y un importante ingreso fiscal. La dependencia de los recursos naturales ha sido objeto de debate, ya que bien han impulsado el crecimiento económico, también han planteado desafíos en términos de sostenibilidad y concentración de riqueza. Ahora, los impactos que ocasionan son que los recursos naturales en la economía boliviana y las bonanzas de los precios internacionales de los minerales y el gas en la última década ha permitido al gobierno implementar nuevas políticas sociales y de infraestructura, mejorando indicadores de la pobreza y el desarrollo humano. Sin embargo, la economía boliviana sigue siendo vulnerable a la volatilidad
de los mercados internacionales, lo que ha llevado a la necesidad de diversificar la economía y fomentar el desarrollo de las industrias. La dependencia de recursos naturales trae como consecuencia la dependencia de las exportaciones de materias primas, lo cual genera vulnerabilidades económicas, donde la economía boliviana está altamente dependiente de las exportaciones de materias primas como el gas natural, minerales, donde está el estaño, la plata, el zinc, entre otros, y los productos agrícolas. Esta dependencia hace que el país sea vulnerable a los cambios en la demanda y el precio de estos recursos en el mercado internacional. También crea que el desarrollo económico sea desigual. La concentración en las exportaciones de materias primas van a producir a un desarrollo desigual donde ciertas regiones ricas en recursos pueden experimentar un crecimiento mientras que en otras áreas quedan rezagadas. Esto puede generar tensiones sociales y económicas. También generan impactos en el desarrollo industrial. La dependencia de la exportación de materias primas puede limitar el desarrollo de un sector industrial robusto. La economía basada en recursos a menudo no fomenta la diversificación económica, lo que resulta en una baja capacidad para generar valor a los recursos ante las exportaciones, y crea también problemas ambientales, donde la explotación de los recursos lleva a aparejadas consecuencias ambientales como la deforestación, la contaminación del agua y la pérdida de biodiversidad, que pueden afectar la vida de las comunidades locales y su entorno. A continuación analizaremos los problemas coyunturales de la economía boliviana, los nuevos desafíos que contraerá y las oportunidades, donde examinaremos factores como la inestabilidad política, la fluctuación de precios internacionales, la desigualdad socioeconómica, la inflación y la deuda pública, y además se destacarán ejemplos de buenas prácticas en otros países para ofrecer posibles soluciones. Ahora, los antecedentes de la inestabilidad política y su impacto que produjo en la economía. Para hablar de ello, uno de los casos más recientes de inestabilidad política en Bolivia tuvo lugar en octubre del 2019 en las elecciones generales, donde la controversia se tornó en torno al proceso electoral, marcado por denuncias de fraude y la renuncia del entonces presidente Evo Morales, que desencadenó protestas masivas y confrontaciones sociales. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en 2020 Bolivia experimentó una contracción económica del 7,9%, una de las más altas de la región, en gran parte atribuida a la inestabilidad política y las tensiones sociales. Otro ejemplo sería la pandemia del 2021, el COVID-19, que en esta gestión generó tensiones que afectaron la recuperación económica con un crecimiento moderado del PIB en 2021. El impacto de la inestabilidad política y económica ocurre porque en Bolivia ha generado un ambiente de incertidumbre que afecta directamente a las inversiones y el crecimiento económico. Cuando el país enfrenta crisis políticas como protestas, cambios repentinos de gobierno o derrocamiento, los inversores tienden a retirarse o a suspender nuevos proyectos, lo que limita el flujo de capital. Esto a su vez afecta la creación de empleo y el desarrollo de la infraestructura crítica. La economía boliviana depende en gran medida de las exportaciones de recursos naturales como gas y los minerales. Estos se ven particularmente afectados por la inestabilidad política. También los conflictos sociales pueden llevar a bloqueos de carreteras y huelgas, interrumpimiento de la producción y distribución de estos recursos, y además la percepción internacional de riesgo aumenta en contexto de inestabilidad, lo que desalienta a los inversionistas extranjeros y provoca una depreciación de la moneda local. Los problemas coyunturales de la economía boliviana pueden atraer fluctuaciones de precios en el mercado internacional, lo cual
hace que haya una inestabilidad económica y la fluctuación de precios de las materias primas pueden provocar inestabilidad económica, afectando el financiamiento de servicios públicos y programas sociales. También atraen crisis fiscales por la falta de ingresos en periodos de bajos precios, pueden llevar a crisis fiscales como recortes de gastos y endeudamiento. También el poder adquisitivo, ocurre una volatilidad de los precios que afecta el poder adquisitivo de los ciudadanos, repercutiendo en subsidios y asistencias sociales. Las desigualdades socioeconómicas son un desafío persistente en la economía boliviana, donde la desigualdad económica en Bolivia se manifiesta en diferentes o en diversas formas, incluidas las diferencias en el ingreso, la educación y el acceso a servicios básicos. Según el índice de Gini, que mide la desigualdad de ingresos de una escala de 0 a 1, donde 0 representa igualdad perfecta y 1 representa desigualdad perfecta, Bolivia presenta un índice relativamente alto que refleja la disparidad en la distribución de ingresos, donde según el Banco Mundial Bolivia tuvo un índice de Gini de 0,426 en 2022, lo que indica una desigualdad moderada, aunque menor en comparación con décadas anteriores. Y según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Bolivia se encuentra en una situación intermedia en comparación con otros países sudamericanos, como por ejemplo países como Brasil y Colombia presentan índices de Gini más altos, reflejando niveles de desigualdad más pronunciados, mientras que países como Chile y Uruguay muestran cifras más bajas. Otro aspecto es la multidimensionalidad, donde un estudio de la CEPAL reveló que Bolivia, junto con otros países andinos, enfrenta desafíos únicos, donde la combinación de desigualdad económica con las diversas étnicas y culturas contribuye a un fenómeno de multidimensionalidad en la pobreza, donde la exclusión social es tanto económica como cultural. En la exclusión social, sin embargo, la desigualdad en Bolivia no solo es económica, sino también estructural. La población indígena, que presenta una porción significativa del territorio cultural boliviano, enfrenta barreras para el acceso a la educación, a la salud y al empleo. Para ello se sacan políticas gubernamentales que han buscado mitigar las disparidades, especialmente bajo administraciones que han promovido programas de inclusión sociales. Un ejemplo que le podría decir de estos programas sociales son los bonos Juancito Pinto y el bono de dignidad, que se han realizado esfuerzos significativos para aliviar la pobreza y mejorar el acceso educativo. Sin embargo, estas políticas han sido objeto de debate y crítica, ya que muchas veces no abordan las raíces estructurales de la desigualdad. La inflación y la deuda pública, un doble desafío de la economía boliviana. La inflación en Bolivia ha experimentado variaciones significativas en las últimas décadas. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, la inflación en el país ha mostrado tendencias moderadas en comparación con otras naciones de América Latina. Sin embargo, en octubre del 2024, la inflación en Bolivia se sitúa en 7,9% en términos anuales. También tenemos los índices de precios al consumidor, que son los IPC, que han estado influenciados por factores internos y externos, tales como la guerra de Ucrania, por ejemplo, que ha afectado los precios internacionales de los combustibles y los productos básicos, repercutiendo en la economía boliviana. No obstante, el gobierno ha implementado políticas para controlar la inflación, como la regulación de precios de productos esenciales y subsidios en sectores específicos. Pero estas medidas han sido insuficientes para contener totalmente las presiones inflacionarias.
Ahora tenemos la deuda pública en Bolivia. Según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, informó que la deuda pública total consolidada en Bolivia representó a septiembre del 2024 el 45,1% del Producto Interno Bruto, ubicándose debajo de los límites internacionales de sostenibilidad, como el umbral de la Comunidad Andina de las Naciones, que representa un 50%, y el umbral de Maastricht, un 60%, utilizados para evaluar la solvencia de la deuda pública. Zenon Mamani, vicepresidente de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, explicó que la deuda externa de Bolivia se sitúa en 13.333 millones, equivalente al 27% del PIB, y la deuda pública total asciende al 45,1% del PIB. La economía boliviana enfrenta una serie de problemas coyunturales que han limitado su desarrollo sostenible. Factores como la desigualdad social, la dependencia de la exportación de materias primas, la inflación y el desempleo han aumentado la necesidad de implementar políticas económicas efectivas. Por ello, damos unas propuestas de solución de los problemas coyunturales en la economía boliviana, en los cuales tenemos la diversificación económica, donde las principales estrategias para abordar la vulnerabilidad de Bolivia entre los precios fluctuantes de las materias primas es la diversificación económica. Esto implica fomentar industrias locales y la diversificación de productos, tales como lo ha hecho Chile con sus sectores tecnológicos y agroindustriales, la implementación de incentivos fiscales para las pequeñas y medianas empresas, como ser las PYME, podría alentar a la innovación y el desarrollo de nuevos sectores más que todo. Luego tenemos la educación y capacitación laboral, donde la educación es un pilar fundamental para el desarrollo económico. El gobierno debe invertir en programas de formación técnica y profesional que se alineen más que todo con las demandas del mercado laboral. Ejemplos de países como Alemania, donde la educación técnica está integrada al sistema educativo, muestra cómo puede crear una fuerza laboral calificada y competitiva. También se debe fomentar las inversiones extranjeras. Para atraer inversión extranjera directa, Bolivia debe fomentar su clima de negocio. Esto incluye la simplificación de trámites burocráticos y la mejora de infraestructura. Un ejemplo que podría darse es que Singapur es un país que ha logrado un alto nivel de inversión extranjera directa al fortalecer sus regulaciones y ofrecer un entorno seguro para los inversores. También tenemos las políticas monetarias y responsables, donde la inflación es otro problema que afecta a Bolivia, y es esencial que el gobierno mantenga una política monetaria responsable para evitar las emisiones excesivas de dinero. La adopción de metas de inflación, como lo hace el Banco de México, podría ser un enfoque útil para estabilizar precios. Un ejemplo que podría dar son las buenas prácticas de otros países, como por ejemplo Costa Rica, que ha logrado diversificar su economía a través del desarrollo del turismo sostenible y la tecnología. También la promoción de ecoturismo y la inversión en infraestructuras tecnológicas han creado nuevas oportunidades de empleo y han mejorado la calidad de vida de sus ciudadanos. Y el rol principal del gobierno con el sector privado también es otra propuesta de solución a los problemas, en los problemas coyunturales, en los cuales el gobierno debe establecer un marco regulatorio para fomentar la inversión y proteja los derechos de propiedad. Además, el gobierno debería ser proactivo en las implementaciones de leyes que promueven la transparencia y la rendición de cuentas. Y el sector privado, las empresas deberían involucrarse más activamente en la promoción de la capacitación y el desarrollo de habilidades de sus empleados. Eso sería todo. Gracias.
Algunos ejemplos de buenas prácticas económicas en otros países tenemos a Costa Rica por su diversificación económica a través de turismo sostenible y tecnología. También tenemos a Alemania con su educación técnica integrada en el sistema educativo. Tenemos a Singapur en alto nivel de inversión extranjera directa al fortalecer sus regulaciones. Y también tenemos un ejemplo de buenas prácticas económicas como a México, que adoptan metas de inflación para estabilizar precios. En conclusión, la economía boliviana enfrenta complejos, pero también posee una gran potencial para el crecimiento y el desarrollo. La diversificación económica, la inversión en educación y capacitación, también las mejoras del clima de negocio y la aplicación de políticas fiscales y monetarias responsables son cruciales para construir una economía más sólida y equitativa. También la colaboración entre gobierno y el sector privado sería fundamental para lograr este objetivo.